Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bendiciones, queridos hermanos de este espacio, su espacio, Palabras de Vida Eterna. Qué bueno que continúa con nosotros en la meditación de este precioso tema al cual ya dimos introducción en una entrega anterior, este tema que hemos intitulado Mandadero a su mandado. Ya vimos una introducción, habíamos dicho, del Señor Jesucristo como el ejemplo máximo, supremo de lo que es la obediencia. Ya vimos cómo las criaturas obedecen a Dios, ese inmenso mar, el inmenso océano insondable. Obedecen a Dios, los animales obedecen a Dios también. Pero ahora vamos a entrar a considerar respecto al ser humano, respecto a usted y a mí. Los hombres tienen una curiosa forma de ser. Los hombres quieren averiguar y escarbar y hablan del origen de las especies y arman todo un estilo de vida y todo su estilo de vida en una teoría, en teorías, en un eslabón perdido. Pero el hombre debería de pensar, si él ya está aquí, debería de pensar hacia dónde va y cómo prepararse, porque ya está aquí. Entonces, ¿cómo prepararse para hacia dónde va? ¿De dónde viene? La palabra del Señor, la naturaleza, podríamos pensar, venimos engendrados por nuestros padres, pero detrás de todo esto está Dios, Dios quien nos formó desde el vientre de nuestra madre. Dios tuvo propósitos al crearnos, se dice que Él se goza en su creación, dentro de esa creación estamos nosotros. Pablo dice que nuestra respuesta debe de ser que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Entonces ya sabemos nosotros de dónde venimos, quién está detrás de todo esto, Dios, y cuál es el propósito por el cual Él nos dejó. El asunto es de que ya estamos acá y hacia dónde vamos nosotros, hacia dónde vamos, cuál es nuestro destino. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos en obediencia a Dios. Mire un primer consejo que encontramos en la palabra del Señor. Quiero leerle en Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17. Quiero leerle el versículo 30. Me había comprometido con ustedes, no sé si se recuerdan, que íbamos a estar viendo algunos pasajes en donde se dice claramente manda. Dios manda, os mando, o Dios nos manda, etcétera. Pero claramente se nota que Dios da un mandato. Dice la palabra del Señor, el versículo 30 de Hechos 17. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ve usted, dice que Dios, pero Dios, o sea que al rechazar usted el evangelio, no está rechazando usted al evangélico,
me estoy dirigiendo a nuestros amigos. Al rechazar usted el evangelio, no está rechazando usted la iglesia evangélica. Usted está rechazando a Dios mismo. Dios mismo. Dice la palabra del Señor, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el apóstol viene hablando y reflexionando sobre aquel lugar de Atenas cuando iba entrando y vio cómo estaba entregado a la idolatría, cómo cada región, cada aldea estaba dedicado a un dios. Bueno, eso no ha variado mucho, no ha variado mucho. Hoy en día ya, si bien es cierto, ya no es Apolos, el dios aquel, sino que ya es un llamado San Apolinar. O sea, ya le cristianizaron los nombres, dicen las personas. No ha cambiado mucho, pero cuando Pablo va entrando a Atenas, está observando cómo sus templos, cómo los lugares estaban dedicados a la idolatría, a los dioses, etcétera. Entonces Pablo les empieza a exhortar al respecto. Y entonces les dice que en este tiempo, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice ahora, porque eso es lo que nos importa ahora. Ahora, en este tiempo presente, mire usted el término que utiliza, manda. ¿A quiénes? A todos los hombres, en los 4 puntos cardinales, en todos los continentes, en todo lugar, hombres y mujeres, a todos, ricos y pobres, blancos y negros, a todos los hombres. Este es un absoluto, todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres son pecadores. Si todos los hombres han ofendido a Dios, todos los hombres merecen también esa oportunidad que Dios les ofrece. El apóstol Pablo tiene una frase bien característica, especialmente en la epístola a los romanos, al judío primeramente y también al griego, es decir, al no judío, al gentil, a todos. ¿Por qué? Pecó el gentil, pecó el judío, pecó el gentil. Ha pecado el español, peca también el latino. Peca el africano, pecamos todos. Pecan los guatemaltecos también. Dice la palabra del Señor a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Es que cada vez que el ser humano recibe un llamado de parte de Dios, sea un llamado a un servicio como cristiano o sea llamado a una conducta cristiana o sea llamado al arrepentimiento, a la salvación, el Señor lo hace de manera imperativa. Y lo que el hombre recibe es imperativos de Dios. Dios no ruega. Dios no ruega. De hecho, ahí descansa la soberanía de Dios. Soberanía de Dios no es manipulación de Dios. Dios no manipula a los hombres. Soberanía no es tiranía. Dios emite orden. Dios emite decreto. Dios establece lo que debe de hacerse, lo que va a hacerse. Y el hombre obedece o no obedece. Dice la palabra del Señor, ahora manda. Le decía a usted que cada vez que el hombre recibe de parte del Señor algún llamado para, por ejemplo, una conducta cristiana, una conducta como cristiano, a nosotros los salvados, lo hace de manera imperativa. Por ejemplo, huid de la idolatría, huid de la fornicación, que os abstengáis, absteneos de toda especie del mal, abstengáis de sacrificado a los ídolos, de ahogado, de fornicación, que os abstengáis, haced morir pues lo terrenal que hay en vosotros. Todos esos son términos imperativos. Un imperativo es lo característico de un mandato. Cada vez que el Señor manda a nosotros los cristianos para tener un servicio delante de Él, pues lo hace de manera imperativa también. Por ejemplo, la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Se da cuenta usted cómo son imperativos de parte del Señor?
El Señor nos indica lo que tenemos que hacer, pero no lo hace el Señor mediante discusión. El Señor no dice, bueno, esta es mi ley, discutamos mi ley. No, el Señor no viene y dice, esta es mi disposición. Discutamos, ¿les conviene mi disposición o no? ¿O quieren ustedes que cedamos, negociemos? De ninguna manera. Leemos en la palabra del Señor que, o no leemos, mejor dicho, que el Señor le haya dado 10 sugerencias a Moisés. El Señor le dio 10 mandamientos. Cuando el Señor hace un llamado al hombre para la salvación, también lo hace de manera imperativa, lo hace con una orden. Y ahí otra vez, ahí recae su soberanía. Dice la palabra del Señor, ahora manda. Todos los llamados a la salvación están de manera imperativa. Por ejemplo, entrad por la puerta. Venid a mí. Vengan. Entonces son indicativos que el Señor hace, pero otra vez no lo hace con rogativa, no lo hace suplicante. Y ese es el problema de muchos evangelistas. Muchos están apelando a las emociones de los hombres, incluso a la lástima tal vez, para que los hombres le hablan en la puerta de su corazón al Señor, porque allá afuera está cayendo mucho el rocío y el Señor está con mucho frío. Déjenlo entrar a su corazón. El Señor no es un Dios de gelatina que tiembla delante de la negativa del hombre. De hecho, el hecho de que el Señor mande a los hombres no significa que todos los hombres van a venir. Los hombres, ahí sí que en su libre albedrío, los hombres se rebelan contra Dios. Dice, y el salmista queda admirado y hace preguntas y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero mire la respuesta del Señor, le estoy citando el Salmo número 2, el Señor se reirá de ellos, el Señor se burlará, luego hablará en su furor y lo único que dice Dios es, yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Señor no dice, ven, hombre, venga, de verdad, reciban. No, no, el Señor dice, lo único que dice es, se levanta en medio de los hombres, en medio de las tendencias, de las corrientes filosóficas, en medio de los argumentos vanos de los hombres, y el Señor se levanta y le dice, señores, yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es lo que el Padre Celestial dijo respecto al Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y sabe qué dice? A él oíd. A él oíd. Lo remite porque todo juicio lo ha remitido al Hijo. Y toda salvación la ha remitido también al Hijo. Así de que el Señor otra vez manda. El Señor Jesucristo lo que dice en este Salmo número 2, yo publicaré el decreto. ¿Quién es el que decreta? El único que decreta es Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme como herencia a las naciones y como posesión tuya los términos de la tierra. Es una promesa para el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, ahí mismo en el Salmo número 2, es lo que aconseja a los hombres, es lo que amonesta a los hombres y les dice a los hombres, oigan jueces, oigan reyes, oigan príncipes, admitan amonestación. No sea que en el camino, mientras van caminando, se inflame de pronto su ira. Admitida amonestación. Dice la palabra del Señor, ahora manda. ¿Manda? ¿A qué manda? A que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. El arrepentimiento es un cambio drástico, un cambio beligerante, un cambio, ahí sí que de 160 grados, es un cambio rotundo. Pero más allá de adoptar una forma de pensar ortodoxa de Dios, más allá de eso, es un cambio de naturaleza. Es como decir, yo iba para allá
y le daba la espalda a este lado. Ahora, en esta conversión, en una conversión, me he vuelto y ahora mi mente, mis objetivos, mi pensamiento, mi destino, mis anhelos están hacia allá. Le estoy dando el frente a lo que antes le daba la espalda y le doy la espalda a lo que antes le daba el frente. Hubo un ministro, predicador de la palabra del Señor, que él pudo decir que el Señor en cierta medida le da aquello que el nuevo creyente en Cristo anhela. Ahora ama lo que antes aborrecía y aborrece lo que antes amaba. El arrepentimiento otra vez es un cambio rotundo, un cambio beligerante, es un cambio y un proceder de pensar, de hablar, de sentir respecto a Dios, respecto a las cosas sacras y respecto al mundo, respecto al pecado, respecto a Satanás, respecto al mismo también. Ahora manda. ¿A qué? A que se arrepienten. Esta es una bendición de parte del Señor para nosotros. Es una bendición que nosotros nos volvamos al Señor. Ahora bien, el Señor garantiza que a todo aquel que se vuelva a Él arrepentido, tiene el perdón de sus pecados. Tiene esa reconciliación judicial con Él. El Señor garantiza. No deja en duda el Señor, porque un corazón contrito y humillado jamás despreciarás tú, oh Jehová. Pero hay algunos a quienes el apóstol Pablo dice, por si quizá el Señor les conceda el arrepentimiento. Pero si vemos el contexto, se refiere a falsos maestros, a personas que tuvieron el conocimiento de las escrituras, pero se volvieron hacia atrás. El nombre clásico para esto son los apóstatas. Hay una apostasía que es irreversible y hay una apostasía que es reversible. Solamente el Señor determina quiénes están dentro de ellos. Por eso Pablo dice a los siervos que retienen su integridad, reteniendo la sana doctrina, la palabra de Dios, que son retenedores de la fe. A ellos dice él que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso, no tiene que ser soberbio, sino que tiene que enseñar con mansedumbre para que aquellos que se arrepientan o aquellos que se han sublevado, Dios les conceda y quizá Dios les conceda el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento es ese volverse al Señor en mente, en sentimientos, en voluntad, es esa capacidad que el Señor nos ha dado para volvernos nuestro rostro al Señor. Pero existe algo y yo no quiero pasar esta oportunidad sin poder hablar de algo que es muy importante. Todo arrepentimiento tiene evidencias. Arrepentimiento no es, como suele decirse por ahí, arrepentimiento no es cuando tú lloras. Arrepentimiento es cuando tú cambias, dicen por ahí. Y eso es un hecho, eso es cierto. Arrepentimiento no es cuando llora. Aún nuestras lágrimas, decía Martín Lutero, aún nuestras lágrimas de arrepentimiento tienen que ser lavadas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerle un pasaje de la palabra del Señor que está en segundo libro, epístola a los Corintios. Segunda a los Corintios, por favor. El capítulo es el número 7. Le voy a leer el versículo 9. En una ocasión, permítame contarle esta historia. En una ocasión estábamos en unas conferencias y me había tocado exponer la palabra del Señor. Y entonces me llamaron, que me necesitaban por ahí atrás. El Señor me permitió estar allí. Y entonces una persona que había manifestado recibir al Señor Jesucristo se había desviado. Es más, en esas conferencias andaba, imagínese usted, con su adúltera. Andaba con su adúltera. Estaba tan desvergonzado el hombre que en esas mismas reuniones espirituales, ahí estaba con su adúltera el hombre. Luego, bueno, llegamos, estamos de acuerdo, llegamos, estuvimos ahí con ellos y habló llorando. Otros hermanos ahí a la par le abrazaron, felicidades hermano. Y yo me quedo observando.
La palabra del Señor dice, pensé, hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente con los ángeles que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ya nos gozamos, ya nos alegramos con él, ya lo felicitamos o le habían felicitado los hermanos, yo aún no, pero a este angelito hay que bajarlo. A este angelito hay que decirle que aquí tiene que evidenciar, que aquí es donde tiene que darse frutos dignos de arrepentimiento, que es aquí. Entonces me permití leerle este pasaje. Dice el versículo 9, le voy a leer para resumir la lectura. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pablo dice, ahora me gozo. Nos gozamos, claro que sí, no porque hayáis sido contristados, es decir, no se crea que los predicadores somos de aquellos que nos gusta que los hombres estén ahí tristes, con el moco caído, como suele decirse. No, dice Pablo, me gozo, no porque hayan sido contristados, sino por esa verdad de que fueron contristados, pero para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, es decir, el arrepentimiento que Dios manda, el arrepentimiento que Dios establece. Y cuando somos arrepentidos, según el arrepentimiento que Dios manda, dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. O sea que trae frutos, o sea que trae bendición, o sea que trae gozo. Luego Pablo nos habla de dos tipos, de dos formas de arrepentirse, y dice, porque la tristeza que es según Dios, o sea, lo que Dios produce, lo que Dios manda, lo que Dios establece, dice, produce arrepentimiento, y esto lleva a la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bien diríamos, y podríamos aplicar esa diferencia, arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Un ejemplo, el remordimiento puede ser una persona, imagínese usted un borracho, llega a su casa, se gastó toda la quincena, y llega a pegarle a la esposa. Luego, cuando le pasa la resaca, empieza a llorar, mamáita, no sé por qué te hice eso, no te vayas, y llorando el hombre. La otra lo perdona, siguen juntos, y a la siguiente quincena, otra vez a tomar, llega a casa, se gasta todo el dinero de la familia que va a servir para la comidita, llega a la casa a pegarle, y a la siguiente vez que se le pasa la resaca, otra vez a llorar. Ese es remordimiento. Eso es según el hombre, eso es según el mundo, según las emociones, eso es según la carne. Pero el arrepentimiento, según Dios, dice que lleva hacia la vida, lleva hacia la vida, lleva hacia la salvación. Y dice Pablo de que no hay que arrepentirse. ¿Qué quiere decir con eso? Arrepentirse, de que no hay que arrepentirse. Bueno, se está diciendo Pablo que en ese arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Es decir, yo no me arrepiento de haberme arrepentido. Yo no me arrepiento de haberle entregado mi vida al Señor. Una de las decisiones mejores o la mejor decisión que he tomado es servirle a mi Señor, es entregarme a mi Señor, recibirle, confesarle como el único y suficiente Salvador de mi alma. Yo no me he arrepentido de eso. Dice la palabra del Señor de que no hay que arrepentirse. Luego Pablo nos va a empezar a hablar acerca de las evidencias de un arrepentimiento. Las evidencias de un arrepentimiento. Dice versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ese contristar es de arrepentimiento.
Mire de lo que nos habla Pablo. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El apóstol Pablo nos presenta al menos 7 verbos acá y nos dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Es bueno que nos preguntemos, es bueno que usted recién convertido se pregunte, es bueno que usted acaba de profesar, recibir al Señor Jesucristo, se pregunte, o el tiempo que usted lleva, porque también es necesario que veamos si estamos en la fe. Pero también usted, amigo, le sirven esto y dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Una solicitud es una presteza, es una disposición, es la diligencia, es ser solícitos en algo. ¿Y en qué vamos a ser nosotros solícitos? Dice la palabra del Señor, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Es decir, produjo ese deseo intenso de querer hacer algo, pero ya de recuperar el tiempo perdido. Produjo en ustedes eso. Luego sigue utilizando otra expresión y dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué defensa? Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? La defensa es un deseo de defender la gloria del Señor. Es el deseo de limpiar la reputación de alguien quien fue bastante afectado de una manera injusta. Podríamos decir, ¿qué defensa? Es defender el buen nombre, en este caso, el buen nombre de Dios que lo hemos manchado con el pecado. ¿Qué defensa? Ya no deseo ofenderle. Ya no deseo ofenderle más. Yo no quiero que nadie le ofenda, pero primeramente debe ser conmigo. Yo voy a procurar primeramente en mi vida no ofender más al Señor y luego me voy a preocupar por mis demás hermanos también. Pero, ¿qué defensa produjo en vosotros? Tenemos esa solicitud, esa presteza, ese deseo de esa rapidez de defender la gloria del Señor. Otra vez, primeramente conmigo. Yo no procurar ofenderle más. ¡Qué indignación! Esa es otra palabra y otra evidencia de un verdadero arrepentimiento. ¡Qué indignación! Indignación es un enojo. Podríamos decir es un enojo santo. Es ese sentimiento intenso de un enfado por algo que ha sido injusto, ofensivo, perjudicial, hecho en contra de la dignidad de alguien. Y en este caso, primeramente, una indignidad por lo que se ha hecho contra el Señor, contra nuestro Dios. Es ese sentimiento intenso de que se ha ofendido a Dios en gran manera. Pero otra vez, no es para andar viendo lo que otros hacen y dejan de hacer, sino para andar viendo y vigilando de una manera diligente en lo que yo hago y yo dejo de hacer. ¿Pero para qué? Para no afectar más la gloria de mi Señor. Le había dicho anteriormente que ahora amamos lo que antes aborrecíamos y aborrecemos lo que antes amábamos. ¿Qué es lo que tanto amábamos anteriormente, antes de venir a Cristo? Pues lo que amábamos tanto era el pecado, era nuestra carne, era nuestra anomía, era este mundo, era nuestra complacencia. ¿Y a quién aborrecíamos? Era a Dios. Dice que nosotros éramos aborrecedores de Dios en malas obras. Mas ahora nosotros amamos a aquel que aborrecíamos, pero tenemos que aborrecer aquello que tanto amábamos anteriormente. Esto es a saber nuestro pecado, el mundo, nuestra carne, nuestra complacencia, a Satanás mismo, a Satanás mismo. Así de que ahora amamos. Si usted está en Cristo, si usted está en Cristo y usted manifiesta estar en Cristo Jesús, bueno,
déjeme decirle que tiene que tener una relación también con el pecado. ¿Cómo así? Sí, si usted manifiesta tener una relación con Cristo Jesús, una nueva relación, usted tiene que tener ahora una relación nueva con el pecado. Tiene una relación de amor con el Señor, una relación de dependencia con el Señor, una relación en donde ahora busca servirle y agradarle, pero también tiene que tener una relación de beligerancia, una relación de oposición, una relación de choque, una relación de aborrecimiento. Ahora tiene que amar lo que antes aborrecía y aborrecer lo que antes amaba. ¿Sabe por qué? Porque su Señor es así. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Usted y yo también tenemos que hacer así. Bueno, sigamos con nuestro listado de palabras que está ya en 2 Corintios capítulo 7, versículo 11. Qué indignación. Y luego dice, qué temor. Temor es esa reverencia y la hemos definido de esa forma, aunque hemos sido bastante injustos en cuanto a cómo traducir esa palabra. Hemos dicho, es un temor reverente, decimos nosotros, pero en el original la palabra es phobos y literalmente de ahí viene nuestra palabra fobia. Es temblar delante de su presencia, es temblar de respeto delante de él, es temblar delante de su presencia. Nosotros tenemos una relación con nuestro Señor, una relación de amor. Por eso es de que aceptamos cuando alguien lo define como un amor reverente, un temor reverente, mejor dicho, porque tenemos una relación de amor, una relación de confianza, pero también tenemos que tener una relación de alto respeto, una relación de alta reverencia a nuestro Señor, porque, y especialmente con el pecado. Cuando nos acercamos a Él en alabanza, en adoración, llegamos al trono de su gracia, etcétera, pero especialmente en relación con el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a juzgar y a castigar el pecado donde quiera que lo encuentre y en quien quiera que lo encuentre, porque no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. Eso no quiere decir temor. ¿Qué temor? ¿Qué temor? Hay una solicitud de temor en la presencia del Señor, de tal manera de no querer fallarle más al Señor. Hubo un rey en la antigüedad. Dice la palabra del Señor que él sacó era el rey de Babilonia, él sacó los utensilios que trajeron de allá de Jerusalén, los vasos que servían para el templo, para celebrar al Señor, y él sacó para hacer una orgía. Era una verdadera misa la que hicieron ahí, porque era un culto a sus dioses, y al otro día iba a salir él a la guerra. Era un culto a sus dioses, era un acto religioso, pero de perversión. Después iban a tomar, después se fueron a hacer orgías, etcétera. Y mientras él estaba tomando, dice la palabra del Señor que una mano aparece y empieza a escribir en la pared. Mene, mene, tekel uparsin. Cuando llega Daniel y le da el mensaje, probado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Pero el hombre empieza a temblar. Se palideció su rostro. Se puso nervioso. Sus rodillas daban la una contra la otra y literalmente dice el texto, sus lomos se le debilitaron. Al ver en el original, en el hebreo, esa palabra, el hombre hizo sus necesidades ahí mismo en ese trono. Es que el Señor no va a castigar el pecado, que el Señor no va a castigar la irreverencia a él, que el Señor no va a castigarlo. Claro que sí. Y este hombre temblaba en sus rodillas y se le debilitan sus lomos a este hombre. Tristemente, ese acto no significa arrepentimiento, pero sí es una buena evidencia de uno que ha sido arrepentido, que se arrepintió, porque Saulo, temeroso, temblando y temeroso, dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Él inmediatamente se entregó al Señor. Esta también puede ser una buena evidencia. Y dice la palabra del Señor, qué temor producen ustedes. Por favor,
pensemos nosotros que el Señor va a juzgar el pecado. Si castigó a su Hijo porque cargó el pecado de todos nosotros, oiga, el Señor va a juzgar el pecado donde quiera que lo encuentre y en la persona que lo encuentre. Si usted es salvado, el Señor lo va a traer a cuentas. Y si usted es salvado, el Señor lo va a traer a cuentas. Y si usted no es salvado, tema aún más. Si es salvado, tema, porque el Señor lo va a traer a cuentas. Si es hijo, lo va a disciplinar el Señor y lo va a traer a cuentas. Si no es salvado, tema aún más, porque es necesario que el juicio empiece por su casa. Y si primero empieza con nosotros, ¿dónde aparecerá el impío y el pecado? Así que tiemble aún más. Bueno, sigue nuestro listado de aquí de 2 Corintios 7:11. Qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto. El ardiente afecto es decir, un amor intenso, un amor ardiente. Puede traducirse esta palabra también como un anhelo ardiente. Un amor hacia Dios, un anhelo por Dios, un anhelo por su presencia, un anhelo por su palabra, un anhelo de Él, de su gloria. No queremos, he dicho esto en oración, no quiero hacer grandes cosas para el Señor. Lo que queremos es serle agradables al Señor. Dice, un anhelo ardiente. Lo que usted anhela por su Señor y con su Señor, Él ya lo anheló por usted antes que usted. Se lo aseguro. Lo que usted anhela con su Señor y por su Señor, Él ya lo anheló por usted antes. Le voy a poner un ejemplo. ¿Anhela usted el arrebatamiento de la iglesia? Decimos nosotros, juntamente con Juan, el Espíritu y la esposa, dice, ven, sí, ven, Señor Jesús. Anhelamos el arrebatamiento de la iglesia, pero el Señor ya lo anheló antes que usted, porque dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él lo anhela antes que usted. Y en cuanto a este anhelo de la presencia de Dios, anhelar su gloria, anhelarlo a Él, anhelar llegar al trono de su gracia, Él ya lo anheló por nosotros. En Santiago capítulo 4, versículo 5 dice, ¿o no saben ustedes o creen ustedes que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Dios anhela que usted llegue delante de Él. Dios anhela tener intimidad con Él, con usted. Dios anhela que usted llegue al trono de su gracia. Dios anhela que usted le ore. Dios anhela que usted tenga su devocional. Dios anhela que tengamos eso. Dice la palabra de Dios que qué ardiente afecto, qué celo y luego qué vindicación. El celo es aquel sentimiento de que nos motiva a defender y cuidar lo que es nuestro. Lo que nos motiva a defender y a cuidar lo que es nuestro. No queremos que lo que es nuestro lo dañen. Y nosotros vamos a estar dispuestos a luchar y a batallar contra aquel o aquellos que desean estropear nuestra relación con aquello que nosotros amamos. Es un ejemplo muy pobre, pero imagínese usted, se siente inseguro porque hay otros que pueden caerle bien a la novia. Ahí entonces, cuando alguien se le acerca, inmediatamente nos ardemos de celo y nos acercamos y nosotros vamos a ver cómo hacemos para contrarrestar esa tensión que la otra persona quiere hacer, porque estamos dispuestos a luchar, a batallar en contra de aquel o aquello o aquellos que quieren estropear esa relación con la persona amada. Le decía, es un ejemplo pobre, pero en cuanto a nuestro Dios es de la misma forma. Vamos a estar dispuestos a batallar, a luchar en contra de aquello y aquellos
que quieran destruir nuestra relación con Él, la relación que nos une. No va a ser posible que se destruya, de que seamos padre e hijo. No va a ser posible, pero hay algo que sí es cierto. Hay alguien y muchos quieren estropear esa relación que tenemos con el Señor. El pecado quiere interponerse entre Dios y nosotros. Satanás, los demonios, el mundo mismo, la corriente anomiosa del mundo quiere alejarnos de la voluntad de Dios, de su presencia, de su Cristo, de su palabra. Quieren alejarnos por completo y nosotros vamos a batallar en contra de la idolatría, en contra del mundo, en contra del pecado. ¡Qué celo! Pero por el amor de Dios, eso empieza conmigo. Empieza conmigo. ¿De qué me sirve estar observando y decir, es que tengo celo de la sana doctrina? Y empiezo a observar que otros hagan, que otros no hagan, pero yo me doy mis libertades. Pero yo sí tengo una vida desastrosa. Empieza conmigo. ¡Qué celo! ¡Qué celo, Señor! Y qué vindicación. La palabra vindicación, podríamos decir, es defender a alguien que fue atacado en su honra de una manera injusta. Podríamos decir que es una venganza. Una venganza. ¡Qué vindicación! Pero otra vez, empieza conmigo. No empieza en los demás. Empieza conmigo. Es una venganza contra mi carne por haber ofendido a mi Dios. Ya no quiero ofender a mi Dios. Dice un himno, si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos le proclaman su Señor. Queremos declararle como nuestro Señor. Hay una vindicación en nuestra vida. ¿Ha sido solícito usted? ¿Ha sido pronto usted para tener esa defensa, esa indignación, ese temor, ese ardiente afecto, ese celo, esa vindicación? En el caso de los corintios, dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea que ellos se habían visto, habían examinado o se había observado en ellos de que ellos estaban limpios en todo esto. Primero los Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ese es un buen listado para que veamos si se ha hecho efectiva en nuestra vida. Bueno, ya hemos visto en esta ocasión que el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. El arrepentimiento es un cambio beligerante, un cambio drástico en contra del pecado y que nos vuelve hacia nuestro Dios. Pero el arrepentimiento tiene evidencias. Le espero en la próxima de esta nuestra entrega, Mandadero a su mandado, pero por el momento que el Señor nos siga bendiciendo por medio de su santa y bendita palabra. Amén. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién acá podrá bajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? Y en la senda les enseñará. Háblame, 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 háblame. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. Envíame, Señor, sí, Señor, cuando el trozo de carbón ardiente al profeta que purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Háblame, 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 heme aquí, responderé, Señor. Aquí envíame, Señor, sí, Señor. Hay millones que en pecado
invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Señor.